licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Quilmes, cursando maestrías en Ciencias Sociales, posgrado por la Universidad Nacional de Quilmes, es docente en el terciario y capacitador docente. Con ustedes. Bueno, esencialmente lo que voy a intentar hoy, primero buenas tardes, lo que voy a intentar hoy es hacer algo, arreglar a esta cuestión del poder, tema del poder desde la filosofía, ¿bien? Algunas puntas, ¿bien? Sin aburrirlos y sin asustarlos, porque uno se viene uno de filosofía, de qué va a hablar, de todo lo que comimos, ¿no? Así que había algunas sorpresas nada más, espero que sirva para eso. ¿Bien? La primera cuestión sobre esta cuestión del poder, que siempre hace un poquito de ruido, es cómo también se conceptualiza la filosofía. Lo podremos conceptualizar también desde la sociología, desde la historia, cómo se piensa, cómo se han pensado en algunos hitos desde la filosofía, cómo lo hemos pensado. ¿Bien? A decir verdad, como poder, es decir, como tema del poder, si bien hay filósofos que se han dedicado a eso, vamos a hablar de uno, no aparece tanto, pero está presente siempre. ¿Me explico? Tal vez es una de las características del poder. Cuanto menos se habla de él, más presente está en un punto, ¿no? Un ejemplo, y me parece sumamente, por lo menos para mí, interesante, ¿no? Tomen cualquier mito de cualquier cultura y van a ver que siempre aparece, aunque sea específicamente del poder, un conflicto de poder. Bien, vamos a tomar uno. El que tiene una estructura ecológica en Occidente ha marcado fuertemente el Occidente, es un relato que todos lo conocemos, por eso lo tomo, que es el relato, y una cosa, los mitos, nosotros por ahí decimos no, son construcciones fantásticas, ¿no? En verdad, los mitos son construcciones que siempre plantean temas muy profundos: la muerte, el dolor, la alegría, el amor y el poder. También aparece siempre ahí mezclado. Todo uno, que tiene una estructura mitológica. ¿Cuál es ese mito? Que tiene una estructura mitológica. ¿Qué es? El segundo relato del Génesis. El segundo relato del Génesis, ustedes saben que en el Génesis hay dos relatos de la creación. El primero es más aburrido. El segundo tiene mucha acción. ¿Bien? Un relato de mucha acción, ustedes lo conocerán, lo traemos rápidamente a memoria. Dios crea a Adán y a Eva del barro, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Crea un paraíso para ellos, está todo magnífico, disfrutan de este lugar. ¿Y qué les dice? Básicamente, miren, esto está todo buenísimo. No la crea en la entrada, la crea después porque dice que Adán estaba como medio perdido entre las cosas, no se podía reconocer a él mismo. No lo dice así, pero básicamente eso es lo que pasaba. Y le pide a Dios a alguien para que se pueda reconocer. Y ahí le saca una costilla, dice Dios a Adán y crea ¿a quién? A la mujer. Y a él la reconoce como un igual. Dice, esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¿Bien? Es un igual. Bien, todo va bien, pero ¿qué es lo que le dice Dios a estos dos personajes, a Adán y Eva? Mirá, está todo bien, pero hay una cosa que no tenés que hacer: comer de un árbol que es el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal quiere decir el árbol de la totalidad del conocimiento. Si comes de ese árbol, algo no va a estar. Nosotros a veces lo conocemos, pero también hay otro árbol del cual no pueden comer, que es el árbol de la vida, es el árbol de la inmortalidad. Bueno, ahí ustedes ya sabrán todo lo que pasa. Adán, hay interpretaciones de Eva, siempre le echan la culpa a Eva, no sé qué pasa. Bueno, Adán termina, ¿qué hace? Comiendo ¿de qué? Del fruto del árbol del bien y del mal, del fruto del conocimiento. Este relato, y ahí, ¿qué pasa? Entra el caos
en ese lugar, era magnífico, entra el caos. Este relato generalmente se ha interpretado ¿para qué? No se ha interpretado este relato para decir, uy, mirá qué malo es el hombre, qué desobediente, es un moralizante, ¿no? Qué desobediente, ¿no? Que hace lo que no tiene que hacer. Siempre se trata de creerlo. Esa es una interpretación posible. Pero en verdad, la estructura, este relato, que es un relato muy bello, un relato muy bello, quiere marcar otra cosa, quiere explicar, básicamente es antropológico, quiere decir cómo es la naturaleza del hombre. Y la naturaleza del hombre, ¿cómo es? Básicamente es potencia, búsqueda y voluntad de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre el ser humano no es una cosa cerrada. Si vos le pones un límite, él va a ir por más. Siempre va a ir por más. Y esto no es negativo del ser humano, es una cuestión positiva. ¿Sí? Porque si no, digo, nosotros recibimos muchas cosas dadas, pero un montón de cosas que damos nosotros. ¿Y eso qué es? Potencia. ¿Eso qué es? Poder. ¿Eso qué es? Posibilidad. Debería decir que nosotros tenemos una mirada muy negativa del poder, ¿no? Que el poder automáticamente es lo malo. Por eso a veces ni hablamos de eso, pero está presente. Pero la primera instancia es, el poder es creación, es posibilidad de crear, es voluntad de poder. Y esto hace a los humanos como humanos. Entonces, pedir a Adán que no mordiera de la manzana o que Eva no lo tentara, era pedir que no fueran ¿qué? Humanos. Eso es. Lo que está diciendo este texto magnífico es, ser humano es esto, es que tenés un límite y vos con tu capacidad de creación lo venzas. Lo venzas. ¿Bien? Sos un ser creativo. Hasta ahí magnífico. Pero ese texto también dice otra cosa. Pero cuidado, hay límite. El otro gran problema del ser humano con ese. El límite. Podés muchas cosas, pero no podés todo. ¿Bien? Y ahí hay dos árboles. Uno cuál es? El del conocimiento absoluto. ¿Bien? Y el otro cuál es? El de la vida, que es el de la inmortalidad. Parece que esta posibilidad de transgredir este poder que tenemos los seres humanos, ¿qué genera en nosotros? Una gran ficción. ¿La ficción cuál es? Que lo podemos todo. Que el poder de creación a veces nos hace sentir que el límite no existe. Que lo podemos todo, que avanzamos sobre todo. Inclusive, buscando el conocimiento absoluto, inclusive sobre la vida, la inmortalidad. El poder siempre tiene que ver con la inmortalidad, es un lado negativo. ¿Siguen hasta acá? Básicamente, ¿qué me está diciendo? Aparte de que el hombre es así, que hay límites y que ese límite está. Y que el hombre está como en un, si yo haría acá un juego, estaría como una cornisa, permanentemente jugando con esa posibilidad de creación y ese límite de que ese poder funcione como ficción. Lo digo como ejemplo, los romanos, no sé si esto es así, pero lo he escuchado varias veces, dicen que los emperadores romanos, cuando eran muy alabados, esto también lo dice Maquiavelo es maravilloso Maquiavelo. Maquiavelo dice, cuidado con los aduladores, porque el adulador que te da la sensación que todo lo podés, sos un dios, ¿no? Los aplaudidores, los aduladores. Pero los romanos dicen que tenían los emperadores un esclavo atrás, que cuando iban por el medio de la multitud y los aplaudían, les decía grande, venciste a tal pueblo, sometiste a tal otro, le decía esto: recuerda que eres finito. Recuerda que eres finito. ¿No? Bueno, el Génesis dice eso también. El Génesis dice, mirá, el hombre es todo potencialidad, pero recuerda que eres finito. Entonces acá, digo, no hay mito que de alguna manera no esté trabajando con esta, digo, qué sé yo, el otro mito de Prometeo, ¿no? Que le roba el fuego a los dioses, ¿no? Y de vuelta aparece todo este drama de los dioses que lo castigan, ¿no? Los hombres que se creen poder superar todo, mantienen esta estructura, ¿no? Podemos hacer una lectura del poder de muchos de los mitos que hablan de cosas muy profundas del ser humano. Ni hablar de este texto, me hago una digresión, yo me voy a decir un poco,
este texto llevado a la actualidad, inclusive. Son textos que no pasan, son textos históricos, dicen de la condición humana, ¿no? Imagínense con esto de la biotecnología, ingeniería genética, qué fabulosa capacidad del ser humano y a la vez qué peligro. No por este peligro vamos a sacar esto, tenemos que navegar en el medio de estas dos cuestiones, ¿ya? Pero siempre está esta cuestión de creer que no somos finitos, que podemos vencer a la muerte en un punto, podemos vencer a la muerte. Bueno, esto para marcar algunas entradas, como desde la filosofía el poder tiene que ver con también la mortalidad, con la inmortalidad, con la finitud y infinitud, con esta fantasía de que lo podemos todo, el límite no existe, ¿no? Y por otro lado, con la capacidad de la creación. Marco otro punto. En distintos momentos de la filosofía política, porque es un tema que aparece bastante en la filosofía política, aparece la cuestión del poder. Voy a tomar un momento que para mí es luminoso, donde el tema del poder aparece con todo. En varios momentos, no puedo tomar todo, pero voy a tomar uno. Lo que nosotros llamamos el periodo de la modernidad. Se abre una etapa que llega hasta nuestros días. Discutible cuando empieza, algunos dicen 500 años, 600 años, ¿no? Es discutible. Pero, ¿por qué digo que es importante acá los modernos? Voy a nombrar a varios que están pensando en esta cuestión. Porque hay una forma de percibir el poder en la filosofía clásica y en la filosofía antigua que decía sobre una pregunta. Los modernos, para empezar al revés, ¿qué preguntas se van a hacer los modernos? Miren que la filosofía tiene la fama de que pregunta cosas difíciles, ¿no? Y que hablan difícil. En verdad, son preguntas bastante cotidianas. La pregunta que se va a hacer los modernos va a ser esta: ¿por qué debo obedecer? ¿Por qué debo prestar obediencia voluntaria a un gobierno, a una institución, a un grupo? ¿Por qué debo obedecer? ¿Qué motivos racionales tengo yo para obedecer? No puede ser la mera costumbre. ¿Me siguen? Podemos obedecer por costumbre. Pero los modernos dicen, no, tengo que dar motivos racionales de por qué debo obedecer a alguien. ¿Qué respuesta se daba hasta ese momento? Diríamos, desde los griegos hasta los medievales. ¿Qué respuesta decían? Che, ¿por qué debo obedecer? Por una sencilla razón. Todos los que estamos acá dirían, guarda, hay millones de diferencias. Los simplifico. ¿Qué dirían los clásicos? Somos seres sociales, todos los que estamos acá, hay un orden dado, y dentro de ese orden dado, ¿qué hay? Jerarquías. ¿Por qué debo obedecer? Porque hay un orden natural que se tiene que seguir. Donde hay una estructura muy fundamental es la familia. Así como está el padre que dedica a los hijos, está, digo, acá hay una cuestión de género también. El padre de los hijos es la mujer, y esto es natural. También los mejores, socialmente, que hay discutimiento también, dirigen al resto. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque hay un orden, y este orden mantiene reglas naturales. Hay jerarquías. ¿Bien? Con un ingrediente más. ¿Cuál será el ingrediente más? Que generalmente ese orden está legitimado por alguien, que es una paradigma que siempre tiene que ver, parece que es muy espiritual, pero siempre tiene que ver con el poder, que es Dios. ¿Quién legitima este orden? Este orden natural. ¿Mucho me queda? Dios. ¿Bien? Por lo tanto, esto no se puede poner en cuestión. ¿Sí? Hay un orden. La modernidad, 1500, 1600, empieza con una gran duda del poder. Esto es interesante. Los modernos dudan. Dicen, ¿por qué tiene la jerarquía? ¿Quién dijo que esto es natural? ¿Por qué debo obedecer a esto? Esto que hacen está buenísimo para nosotros también. Porque si hay una tendencia que tienen las instituciones de poder, es a naturalizar. Es decir, esto es así porque es así. Los modernos, ¿qué hacen? Dudan, cuestionan, entender. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque en definitiva, este
lo natural sirve a muy pocos. Esto que lo hacían los clásicos y los antiguos no quiere decir que no pase hoy, o no este modelo no se siga perpetuando. Miren, un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos invade Afganistán por Bin Laden? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Hace un par de años. ¿Se acuerdan de la primera irrupción de Bush? Lo cual fue muy impresionante porque lo dijo. Cuando él ya había invadido, él entra con su particular forma de caminar, así de convoy, se para en el medio y dice, que es muy impresionante, dice: Dios nos ha elegido como guardianes de la libertad del mundo. Dios nos ha elegido. Estamos hablando de un imperio. ¿Qué está diciendo? Hay un orden dado, legitimado por Dios. ¿No? Es maravilloso lo que dice, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién va a negar al cielo? ¿Por qué tenés que obedecer? Me preguntan, ¿por qué tenemos que obedecer? Hay un orden y hay un Dios que lo legitima, ¿no? Esto los norteamericanos lo tienen muy claro. Dentro de agarrar un dólar, no sé si estos tiempos del dólar escasea un poco, no sé, algún grupo, no sé, yo no estoy perdido, el confieso que estoy absolutamente perdido, no sé dónde estamos. Pero ¿qué dice? ¿Qué es la inscripción? ¿Qué es el lema? En Dios confiamos, en Dios creemos. Miren que lo que maneja el mundo, si alguien le pregunta, ¿qué maneja el mundo? Está justificado dentro de mí también. Poder, divinidad, digo esto, si uno lo plantea hace un par, diría, no, el ateísmo va a ganar. En verdad no hay poder que de alguna manera no tome cuestiones de tipo religiosa. Esto es interesante, porque legitima órdenes naturales. Y eso, ¿qué hace? Impide toda pregunta. Si hay algo que teme cualquier poderoso, ¿qué es? Más que la opinión distinta, la pregunta. La pregunta. Es decir, una pregunta te puede costar la vida. Bueno. Pero pasa esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? Por eso toda institución viva tiene que ser una, yo digo, una cosa para evaluar instituciones es qué capacidad de preguntarse tiene. Quiere decir que ahí hay vida, de pregunta hay vida. ¿Y qué dice Hobbes? Me tengo que detener el uno de los modernos. Me aguantan un poquito, porque yo no sé cuán cansado, ¿no? Hay que seguirle con la línea de pensamiento. Y Hobbes nos permite pensar varias cosas. Es un filósofo que nació en 1586. Es inglés. Está surgiendo el capitalismo, hace filosofía política y se plantea esto. Che, ¿por qué tengo que obedecer un orden dado? ¿Por qué tengo que obedecer la jerarquía? Y él dice, no lo acepto. Y para ello parte de otro lado. Y no a partir de la idea de ser humano. Va a decir, ¿qué es el ser humano? Va a decir, Hobbes es un filósofo menor. ¿Qué quiere decir esto? No es muy estudiado, sí en filosofía política, pero no en otras. Pero también muy actual para pensar. Mira esto, ¿qué es lo que dice ese muchacho? Los antiguos decían que la felicidad es el fin último, el sacrificio. Yo digo, sí, el fin es la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? La cosa es muy concreto, muy visceral. Dice, la felicidad es hacer lo que quiera, cuando quiera. Bueno, dice, no me vengan con cuestiones espirituales. ¿Qué es la felicidad? Hacer lo que quiera, cuando quiera. Bien, segunda cuestión. ¿Cómo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera? ¿Qué necesito? Necesito instrumentos. Esos instrumentos lo va a llamar poder. ¿Bien? Ya sean naturales, va a decir él, o todo lo que pueda conseguir de la cultura. Amistades, el hablar de amistades, contactos, dinero. Entonces es magnífico. Cuando yo tengo esto, puedo hacer esto. Esto a veces cuando los pibes están de contra aburridos y empiezo a hablar de Hobbes en la escuela, le digo, usted, si en este momento, ¿qué harían si se podría ir? ¿Qué harían? Si no seguimos. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se van?
¿cómo se dice? Muy concreto. ¿Bien? Y bueno, pero acá aparece un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que dice Job? Dice, yo tengo poder, tengo deseo, ¿y qué aparece? Necesidad. Necesidad. Sí, en una sociedad aparece un otro. Aparece un otro que también tiene deseo y también quiere poder. Gran problema. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque aparte somos libres e iguales, dice. Basta que somos libres, él no dice, no hay jerarquía, somos libres e iguales. Cuando decimos lo mismo, imagínense, vengo yo acá y digo que trabajando de filosofía ganás, no sé, 100.000 pesos por mes. ¿Bien? ¿Qué van a hacer? La semana que viene van a venir cierran 200 farmacias, ¿no? Y cierran 200 farmacias y empiezan a estudiar filosofía. ¿Por qué? Dice, porque los seres humanos deseamos más o menos lo mismo. No solamente eso, dice, basta que alguien tenga algo para que otro lo desee, pero no solamente lo desee, crea que tiene derecho también a poseerlo. ¿Me explico? Entonces, gran problema. Competencia. Entonces, esto de que hoy tengo un montón de poder, pues yo empiezo la competencia. Pero hay otro problema, porque dice, nadie es lo suficientemente fuerte para proteger ese bien que tiene. Por ejemplo, yo tengo 20.000 horas de filosofía, ¿no? Y hago, no sé, un colegio de filósofos para impedir que todos ustedes entren. Pero ustedes, de alguna manera, de decir todos, se van a idear para entrar en mis horas de filosofía. Porque no es lo suficientemente para proteger ni lo suficientemente débil para disputarle a ese que está ahí. ¿Sí, verdad? Por lo tanto, ¿qué le va a decir Hobbes? Es competencia y desconfianza. El que está acá me puede comer el hígado. Dicho así. ¿Está? ¿Esto a qué nos lleva? Guerra. El ser humano es guerra. Es belicoso. Entonces somos libres e iguales. En nuestra jerarquía somos belicosos. Y en la guerra dice, no sé si les parece actual a Hobbes. Sí. Es que doctor, ¿no? No sé, a mí me parece. Dice, en la guerra se permite todo, pero fundamentalmente dos cosas, fraude y fuerza. Fraude y fuerza. Entonces aparece un gran problema. Si el hombre es así, y es belicoso, ¿por qué? Diría Hobbes, viene acá Hobbes, aparece Hobbes, lo encuentro ustedes, lo encuentro nosotros. ¿Por qué hacemos grupos, hacemos sociedad, nos juntamos, decimos que nos queremos? No sé, ¿me explico? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Si somos y nos matamos entre nosotros, naturalmente nos matamos, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué hacemos sociedad? ¿Por qué hacemos instituciones? ¿Por qué aceptamos la autoridad? Miren, sigue el razonamiento. Ahora voy a decir, porque hay otra cosa tan poderosa como el deseo, que es el miedo a la muerte. En esta guerra, en esto belicoso, nada es posible, ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad. Y es más grande ese miedo que el deseo. Entonces, ¿qué hace? Dice Hobbes. Yo tengo que lograr un contrato con el otro. ¿Bien? Donde yo cedo parte de mi poder, el otro cede parte de su poder, ese poder se lo damos a un tercero, que es la autoridad, que funciona como ¿qué? Como garantía. Garantía de que no nos matemos entre nosotros. ¿Me explico? Conclusión, el poder o las instituciones existen no porque seamos buenos, dice Hobbes, sino porque somos ¿qué? Básicamente egoístas. Es terrible lo que dice, pero se piensa desde ese lugar, ¿no? Y piensa un Estado, y aparte dice, esa institución ¿cómo tiene que ser? Le voy a poner un nombre clásico de su libro, es el Leviatán. ¿Cómo tiene que ser ese que tiene el tercero que tiene poder arriba para controlarnos a nosotros? Tiene que ser alguien monstruoso. ¿Por qué? Porque si no es monstruoso, ¿qué pasa? Nos mata. Gana que nuestra monstruosidad. ¿Está? Digo, no ha habido casi un régimen
dictatorial o algunos jefes que no se han identificado mucho con el Leviatán. Es una forma de dirigir el Leviatán, que va parte de la concepción de que los seres humanos en estado natural, de entrada, somos seres belicosos, que todo lo que hacemos lo hacemos por egoísmo, algunas cosas más nobles. ¿Decía? Pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que hablamos al principio de que hay jerarquías? Porque, ¿qué va a decir Hobbes? No hay jerarquías, ¿se dan cuenta que no hay jerarquías? El poder de la jerarquía baja. Acá, el que tiene el poder es nosotros. Nosotros cedemos parte de ese poder a un tercero. ¿Ven que el poder, en lugar de bajar, qué hace? Sube. Este es el origen de todas las concepciones del Estado moderno. ¿Bien? De que el poder, en definitiva, no está arriba, está acá. Y que en definitiva sube. Con esta concepción, que como ya vimos, brutal, pero el poder está nosotros. Nosotros lo cedemos por miedo. ¿Bien? ¿Está Hobbes? Como después va a venir Montesquieu, ¿qué le van a decir? Che, se te fue de mano. Piensan lo mismo, contrato. Obedecemos porque tenemos un contrato. ¿Bien? Porque nosotros decidimos, no porque hay una jerarquía. Pero cuidado de donde van a decir, lo digo brevemente. ¿Quién controla este Leviatán? ¿Bien? Entonces, acá surge toda la teoría moderna de la política, que está bastante boba, que van a decir, que van a empezar a decir, este que está acá arriba, si nadie lo controla, es el Leviatán, le tenemos que poner, por ejemplo, plazos. No puede estar 50 años en el poder. Lo periódico. Y después van a decir, este que está acá arriba no puede tener el poder, lo vamos a fraccionar, división de poderes. Eso es bastante actual, sí. Es bastante actual porque está en discusión todo esto. Pero todo esto es cómo se han construido los estados modernos, y fíjense que cómo se construyen los estados modernos tiene que ver básicamente con una discusión de cómo percibimos y cómo entendemos la cuestión del poder. Otro lo puso, es contrato, pero aparece el tema de la representación. ¿Qué pasa? Dice, cuando hago un contrato, me doy a otro y me voy a mi casa a dormir, parece el ruso. Ahí empieza la muerte de la República. Es cuestión de la idea de representatividad. Entonces, yo le doy el poder a otro, al tercero, voto cada 5 años. Bueno, todas estas discusiones están presentes en este momento luminoso, aparecen en esta discusión. Igual quiero decir algo con respecto a Hobbes, que como verán tiene mucho de actualidad. Es más, y cuando él decía, somos un todo, Hobbes que diría, no, somos partecitas, ¿qué hacemos con todo? ¿No? Terrible. Esto, y hay alguien que era muy consciente, que era Manuel de Tacho. Manuel de Tacho decía, la sociedad no existe, lo que existe son individualidades y problemas individuales. ¿No? Digo, era inglesa también, hay una tradición, hay una forma de pensar. Otra forma de pensar, me parece que vale la pena, y después lo que un poquito vale la pena pensar, es decirle, Hobbes, y cómo ha calado esto, digo, esta forma de pensar, en definitiva, de la naturaleza humana como naturalmente egoísta, ¿no? Principalmente en las últimas décadas nos ha atravesado brutalmente, ¿no? Que hasta las instituciones parece que se fundamentan en el egoísmo de las personas, ¿no? Pero sigue teniendo vigencia lo que plantea. El otro día leía algo de otros autores que plantean algo distinto para pensar esto. Lo contraponían al modelo de Hobbes, por eso lo retomo. Y ellos decían, mira, Bautis y Shintis decían que el ser humano es mentira, que ha evolucionado porque ha tenido una conducta competitiva. Esto de que cuanto más competimos, más vamos a lograr el progreso de la humanidad, que es uno de los preceptos. Dice, si la humanidad ha logrado sortear un montón de obstáculos, es una constante, esas constantes son dos, dice. Lo que llama la reciprocidad fuerte. ¿Qué es la reciprocidad fuerte? Dice que en determinados momentos
personas, ¿qué hacemos? Somos capaces de sacrificarnos por la sociedad y por el otro, esperando igual disposición de los otros. Y castigando al que no lo hace. ¿Me sigue? Y la segunda cuestión que guarda, que no es altruismo. Reciprocidad no es entrego todo y entrego no. Es como la amistad, ¿vieron? Yo hago algo no para reembolsar mañana, pero sé que de otro lado hay una disposición igual. Cuando dice la reciprocidad es una cuestión humana central. Y la segunda cuestión es la generosidad de las necesidades básicas. ¿Qué es esto? Es que todas las sociedades que han logrado avanzar, básicamente han pensado en qué cosas. En que lo que más pierden, de niños, abuelos, gente que tiene igualdad, tiene desigualdades no merecidas y naturales, el cuerpo social se tiene que hacer cargo. Es más, y el cuerpo social se hace cargo de eso. ¿Me siguen esto? No lo dejan a la deriva del mar. Piensen en cualquier institución moderna, piensen, para pensar solamente una que ha sido bastante brutal y se ha pensado en las dos lógicas. La de todas las de previsión social. ¿Se acuerdan de la FJP? La FJP tiene una lógica de Hobbes. Básicamente que capitalizo yo. La otra, que tendrá un montón de errores, básicamente ¿qué parte? De que yo los aportes que hago no van solamente para mí. Implican de todo. Y capaz yo me muevo antes, no tengo ni idea de capacidad, no pasa nada. Pero yo estoy aportando al grupo, soy capaz de dar por el grupo. Que cambiar la cabeza, la forma de pensar. Ahora van a decir, este artículo dice, ¿qué pasa que a veces tienen tan mala prensa de estas políticas que tienen que ver que son más igualitarias? ¿Con que el ser humano es egoísta por naturaleza? No. Es que generalmente las instituciones no respetan estas motivaciones básicas del ser humano. ¿Cómo no las respetan? ¿Qué sé yo? Si tenés la planta de los jubilados, en lugar de pagar los jubilados, no sé, pagás, no quiero poner ejemplos, pagás otra cosa. Ahí no estás llevando solamente, no estás generando una violación a qué cosa? A una motivación humana básica, que es la reciprocidad. Entonces, está interesante pensar, esto yo no se lo conté, porque me hizo pensar también en algunas cosas, que pensar las instituciones desde la lógica de la reciprocidad, volver a pensar, yo creo que no hay institución que no se ha pensado desde acá, pero ha recibido un embate furioso en estas últimas décadas desde otra lógica. Desde otra lógica. ¿Bien? Bueno, Hobbes lo que da todo para pensar un autor. Un autor que es menor. Como veo que está medio cansado, avanzo con otro autor que sí toma la cuestión del poder específicamente. Hay un autor en el siglo XX que toma el siglo XX, dice, yo voy a hablar del poder de los sujetos. ¿Bien? Ese autor va a ser un francés que se llama Michel Foucault. ¿Bien? Este autor, ¿y qué va a decir? Básicamente, la concepción que nosotros tenemos del poder es todavía media como la de Hobbes, que se caracteriza por algunas cuestiones. El poder es un instrumento, dice él. Estoy yo acá y tengo que un instrumento que es el poder. Por lo tanto, el poder es una cosa externa, ¿bien? Que manejo, uso y como quiero. Miren lo que una idea es simple pero compleja. ¿Qué es lo que va a decir él? ¿No será al revés? Que en verdad el que nos tiene a nosotros son las relaciones de poder. Que nosotros no tenemos el poder. Que en definitiva las relaciones de poder atraviesan a quién? Al sujeto, que es al revés. Él dice, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar el poder. Como lo veníamos pensando, aparte dice, esta forma de todos, la forma de pensar desde el gobierno, ¿no? Implica que el poder tiene que ver solamente con las cuestiones que están ahí, gubernamentales, ¿bien? Y meramente represivas. Ahora hay que pensarlo de otra manera, el poder, más en el siglo XX, en sociedades tan complejas. ¿Bien? Digo, tengo que, para que se entienda, trabajar con algunos ejemplos. Para esto, él va a decir que el poder
aparte es una construcción, es una construcción histórica. Nunca se vivió de la misma manera. Nunca se vivió de la misma manera. Por ejemplo, dice él, en las sociedades tipo de Hobbes, precapitalistas, ¿bien? Donde estaba la comunidad, ¿qué es la característica de esas sociedades? ¿Cuál es la característica de esas sociedades? Agrarias, no había división del trabajo. ¿Cómo circulaba el poder? Ahí. Va a decir, el que detentaba el poder en un punto estaba fuera de la comunidad. ¿Lo van siguiendo? Estaba fuera. Y aparecía por dos cosas básicas. Una, para pedir la plata. Y otra, ¿para qué? Para pedir ejércitos. Por lo tanto, no estaba y de repente aparecía. ¿Bien? Cuando aparecía, lo tenía que hacer en términos de todo o nada. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que mostrarse visible. Es un poder que básicamente se muestra como visibilidad. Es un poder de visibilidad. Yo me muestro. Estoy acá y te corto en pedacitos. ¿Me siguen hasta acá? Inclusive cuando se castigaba, cuando se castigaba, en mi clase de castigar con los libros que él trabaja, empieza con un castigo de esa época. ¿Por qué eran tan brutales los castigos? Porque como el poder no estaba humanos en la sociedad, cuando aparecía tenía que decir, mira, si haces esto, vos y todos se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Se te va a cortar un pedacito, te voy a poner la cabeza, te la voy a colocar en una picota, sí. Que el Estado y la religión eran una sola cosa. Básicamente también aparece la cuestión de la religión, sí. Aunque no vamos a retomar ese tema, ¿no? Pero sí, eran bien brutales. El castigo era inclusive un espectáculo. La plaza, se juntaban en la plaza a ver cómo mataban, cómo se castigaba. ¿Bien? Pero ven esto, que el poder era claramente visible. Parece con toda la fuerza de visibilidad. Se tiene que mostrar. Primera cuestión. La modernidad, el capitalismo, la sociedad industrial, es decir, hay que cambiar acá. ¿Por qué? Porque él dice, nuestro tiempo de trabajo y nuestra fuerza de trabajo se tiene que convertir en tiempo de trabajo y fuerza de trabajo ¿para qué? Para la producción y para el mercado. Por lo cual el poder no puede aparecer de afuera oprimiendo y destrozando, sino tiene que trabajar desde dentro, desde las relaciones más, ¿para qué? Para lograr una transformación de los sujetos para que acepten esto. ¿No van siguiendo hasta acá? Lo digo con un ejemplo de mi padre. Mi padre murió a los 86 años. Vivió siempre en el campo. Siempre en el campo. Los últimos 5 años, 6 años, vivió en la ciudad. Él siempre decía esto. Invierno se trabaja menos. Verano se trabaja más. Lluvia, no trabajamos. Vivía por los ritmos naturales. Los hombres no podemos absolutamente despreciar qué cosa. El tiempo. Pero esto es más que un elemento externo. Esto es un elemento interno. Cómo ha creado subjetividad en nosotros, que toda nuestra vida, aún, qué sé yo, las vacaciones, nuestra sexualidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, está atravesada por componente tiempo. Pero para lograr eso, va a decir Foucault, esto no se logra desde afuera, se logra creando ¿qué? Disciplina. ¿Bien? La modernidad creó disciplina en los sujetos. ¿Bien? Disciplina, pero no hay que verlo en sentido negativo, disciplina como productiva. ¿Bien? Porque esa subjetividad se tendría que transformar en ¿qué? En potencialidad de ¿qué? De trabajo y de producción. ¿Bien? Ustedes dirán que todo eso es otra cosa. Es lo que está diciendo que parece otra forma de gestión de poder. Absolutamente distinto. Por eso aparecen, dicen, todas las instituciones, que básicamente son sociedades disciplinarias. La escuela, el ejército, el hospital. Son lugares que contienen básicamente y manejan la lógica de la disciplina. Obviamente para crear disciplina también hay un saber. El saber pedagógico y el saber de la medicina fueron centrales, dice, en los individuos. ¿Para qué? Para individualizarlos y crear disciplina. ¿Bien? Más allá de nuestras diferencias, vivimos de una determinada manera totalmente naturalizada. Ahora, se dan cuenta que este no es un poder que viene de afuera y te moviliza, sino que esto trabaja en lo micro,
en forma como nos relacionamos, cómo sentimos, cómo experimentamos, hasta cómo amamos. ¿Bien? Que tiene que ver también con una cuestión totalmente de qué tipo, epocal. ¿Va a entregar? De ahí que esto nos permite entender el poder de una manera distinta. Primera cuestión, el poder, voy a decir, el poder no es una cosa. No es una cosa que está en un lugar, voy, la tomo, la dejo y que... No, es una red que nos atraviesa a todos. Red de dispositivos, discursos, formas de pensar, formas de sentir, formas de experimentar, que toca al que está ahí, pero también toca a todo el que está acá, de manera capilar, molecular casi, desde dentro. Entonces, no podemos pensar el poder desde, dice esto que nosotros mucho racismo. Si tomamos un determinado lugar, ya tenemos el poder de esa institución. El poder no está en el sillón. El poder está diseminado en múltiples lugares. Como explotado, no está en el Leviatán. Está en múltiples lugares y formas de relación. ¿Me siguen esto? Es como decirle, esto lo maneja bastante bien el tijerismo, porque dice, pero ¿cómo está la Casa Rosada? ¿No? ¿Por qué la disputa básicamente con los medios de comunicación? Porque dice, acá está el poder de la comunicación puede crear micropoderes, llegar a la singularidad de los individuos. Entonces, es un lugar que si queremos disputar poder, hay que disputarlo a fondo y a morir. Tal vez más que cargos políticos. ¿Me explico? Porque el poder no está en eso. Obviamente es muy importante ese lugar, pero no es solamente ese lugar. La sociedad moderna es compleja, se ha diseminado, ha explotado la cuestión del poder. ¿Basta acá? Otra cuestión. Que vos domines un lugar no quiere decir que no conduzcas. Es totalmente distinto. Esto viene de Foucault, lo toma de Gramsci. Gramsci que decía, vos podés tener un lugar y dominar a un montón de personas, pero conducirla es totalmente distinto. Conducirla es que tu sentido común y el sentido común de tu grupo sea llevado por la mayor cantidad de los otros grupos. ¿Me siguen? Cuando yo como grupo logro que mi sentido común sea el sentido de todos, o de la mayoría, ahí he logrado realmente tener hegemonía y poder, no cuando tengo un cargo. De ahí, una cuestión muy interesante. Si el poder de las sociedades capitalistas se hacía ver, decía Castor, una de las características del poder de las sociedades modernas es que se va invisibilizando. El que tiene realmente poder no se muestra. ¿Pero? Y acá termina, no se muestra. A ver, ¿se acuerdan de Chabran? ¿Qué dijo Chabran cuando se sacaron una foto? Me pegaron un tiro en la cabeza. Yo no uso un ejemplo se lo va a hacer. Pero, y Chabran tenía poder. ¿Bien? La cuestión de la visibilidad. Esto no voy a entrar el tema que es la cuestión del panóptico. Todas las instituciones que se manejaban la cuestión del panóptico en la modernidad. ¿Qué es? Que vos seas visto, tengas la sensación de ser visto sin que el que vea ¿me explico? Esto nace en un modelo de cárcel de Jeremy Bentham del siglo XVIII, donde los presos son observados permanentemente, pero ellos no saben que son observados y cuántos son observados. ¿No? La cuestión de la mirada, de que el poder, dice, según las formas de ejercicio del poder, según van pasando los tiempos, se van invisibilizando y diseminando en micropoderes y en cuestiones muy puntuales y pequeñas. ¿Bien? Termino. Pues, vamos a andar. Y ustedes también, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Bueno. Termino con una cuestión. ¿Cómo define entonces el poder? Primero, él va a decir, es una acción sobre las otras acciones, que crean posibilidad. ¿Bien? Que no son relaciones de violencia, porque las relaciones de violencia, de lealtad, son relaciones que buscan pasividad. El poder no busca pasividad. ¿Qué busca? Que el otro sujeto sea siendo un sujeto libre y que en su libertad elija eso que vos estás proponiendo. ¿Me siguieron esto? Esto es lo más importante. Entonces dice, saquemos de la cabeza el poder como represión. El poder no es solamente represión.
también es básicamente, y esto el capitalismo lo entiende maravillosamente, es creación, es estímulo, es potenciación. Y esta es una idea interesante de trabajar. Porque muchísimas veces tenemos la idea del poder como algo meramente negativo, represivo, y él dice, no es eso, es básicamente el poder ser algo creativo, crear sentidos comunes. Ahora, hay que ver qué tipo de sentidos comunes que creen, eso es otra cosa. ¿Bien? Y esto se disputa en lo pequeño. Es más, no se entiende desde lo macro, se entiende desde lo micro. Y otra cuestión, saquemos de la cabeza también esta idea de que hay gente que tiene poder, de acá, tiene poder, y todos nosotros los demás acá abajo estamos dominados que no tenemos ningún tipo de poder. Es decir, no, si es una red, todos jugamos en esa red. ¿Bien? Aceptando o resistiendo, pero todos jugamos en esa red. ¿Bien? Es como decir, che, ¿por qué el pueblo alemán creó esa destrucción? Ah, no, Hitler manipuló a todas las personas, manipuló a todas las personas que se dejaron llevar. No, recuerdo una película, La Cinta Blanca, que muestra cómo también el nazismo se construyó en la educación. ¿Me explico? En forma de La Cinta Blanca. Es una película que te muestra, ubicada en 1913-14, cómo era la educación alemana. Hipermoral, hipersacrificada. Y la hipótesis de la película es cómo esto deriva en una construcción que es el nazismo, una cosa. ¿Me explico? No es que hay un líder loco que lo domina y todos nosotros, somos manipulados como marioneta. No es así, es decir, siempre hay juegos, y luego esto también sirve para pensar la cuestión de género, porque las mujeres dicen ahora el problema privado es político, porque en ese mismo poder de la familia no es una cuestión privada, se pone una mirada también política de qué lugar ocupa la sociedad del hombre y de qué manera se es mujer también en la sociedad. ¿Me explico? Entonces lo micro también es macro y también es político. Nada deja de ser político ni nada deja de ser por ser micro macro. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y digo una cuestión más sobre lo que quiere decir sobre lo creativo. Lo creativo me parece fabuloso. Yo trabajo en escuelas. Y acá, porque si bien no está el poder solamente en la autoridad, es fundamental también ese lugar, porque condensa muchas cosas. Y una de las cosas más, y acá trabajo una imagen bíblica, unas imágenes son geniales. No sé si conocen la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ubican? Dice que un sembrador que sembró trigo, vino un enemigo y le puso cizaña. ¿Ven? Entonces todos que le dijeron, andá y arrancá la cizaña. Es decir, la cizaña es un parecido al trigo. El tipo que le dijo, no vaya a ser que cortando la cizaña arranque el trigo. Esperamos que coseche, que crezca, potenciemos el trigo, después separamos. Miren, en la mayoría de los lugares donde tome la educación hay muchos expertos en sacar cizaña, pero no en construir potencialidades. ¿Se entiende el tiempo? El poder es entendido como creación, como posibilidad. Generalmente los sacadores de cizaña terminan matando al trigo. Los burócratas, los reglamentaristas. No sé, no estoy pensando en ustedes, estoy pensando en lo que me pasa a mí en la educación. Es una forma distinta de comprender qué cosa, el poder. Como algo que yo disputo en lo pequeño, que trato de hacer una subjetividad distinta y también entenderlo desde este elemento potenciador. Bueno, tengo una cosa que decir de las sociedades actuales, que Foucault va a decir actualmente estas sociedades disciplinarias están cambiando, están llegando a otra cosa que no van a matar. Así que porque ha variado totalmente. Por eso una sociedad como la nuestra, la escuela, que era disciplinaria por excelencia, está absolutamente en crisis hoy.
Igual que hay un texto ahí que dice el pasaje de la sociedad disciplinar y la sociedad de control. Y la sociedad de control, bueno, es otra cosa. Y quería terminar volviendo sobre la idea ahí de reciprocidad, porque estamos en un momento vital de la humanidad, donde se juega esto, ¿no? Donde como nunca vamos a tener que hacer cargo de estos que duran. Si como tomamos el modelo hobbesiano, que es muy de la sociedad de control, o como instituciones empezamos a apostar por lo que en general nos ha inspirado. Yo me imagino que estas personas con las cuales ustedes recordaban no eran personas hobbesianas, que pudieron dar, algunas capaz que sí, pero imagino que no, porque también me pasa a mí, que pudieron dar por el todo también. Yo parece que estamos en un momento de la humanidad, por esta sociedad de control y por formas de poder que se invisibilizan cada vez más, en que tenemos que volver a regresar a las instituciones y al poder de este lugar. Pero bueno, no voy a detener ese tema, termino acá. ¿Alguno desea hacer alguna pregunta? ¿No? Igualmente tenemos un momento de red para que se pueda acercar y poder hablar con él por un momento de esta jornada. Invito a continuación a la señora consejera Marcela Lecaria, del Gobierno Farmacéutico de la provincia de Buenos Aires, para presentar a la segunda disertante de esta tarde, la licenciada Ana Martina Rostein, que abordará el tema Pensar la gestión institucional. Buenas tardes, la licenciada Ana Martina Rostein es licenciada en Profesión de Comunicación Social, un grado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como docente en el Seminario de Investigación y Comunicación, Educación en la carrera de Profesorado en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales en la Universidad de La Plata, y con un proyecto de extensión, uno de voluntariado universitario y dos proyectos de investigación en el marco del Laboratorio de Investigación en Comunicación, Educación y Discurso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Cuenta con artículos publicados en revistas especializadas en comunicación. Con ustedes, licenciada. Por favor, recordamos apagar los teléfonos celulares. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como anunciaron recién, el tema de mi disertación es la gestión institucional. Como bien también dijeron recién, yo soy licenciada en comunicación, todo mi trabajo de investigación y mi trabajo como docente tiene que ver con la comunicación. Así que este es efectivamente el perfil que va a tener, digamos, desde el lugar desde donde yo voy a estar hablándoles de cómo estoy entendiendo la gestión en instituciones. Para comenzar, lo primero que me gustaría decir, que es una idea desde la que voy a partir y que retoma un poco lo que decían al comienzo, digamos, y un poco la idea que entiendo que hicimos retratar con el video institucional. Lo primero que me parece importante que tengamos en cuenta es que una institución, por más que nosotros podamos pensarla en función de un espacio, de un edificio, de una ubicación geográfica, digamos, y un grupo de personas que trabajan con determinados objetivos, una institución es un sistema mucho más complejo, digamos. Ahí está mejor. Una institución es un sistema complejo donde se relacionan, se vinculan, transitan todo el tiempo elementos de diversas naturalezas que hacen que no podamos pensar solamente a una institución como un espacio o un edificio donde mucha gente se pone de acuerdo para trabajar por uno o dos o varios objetivos generales. En función de eso, vamos a ver
sean del dispositivo. Bueno, ahora contaremos